que nos va a contar qué onda hoy el estreno, un nuevo espacio para la ciudad. Sobre Autovía y Goti se estrena el Parque de los Dinosaurios. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí, móvil en Arriba el Día. No se suspende por lluvia, por ahora es lo que nos han dicho desde el municipio porque realizamos la consulta móvil y vivo para todos ustedes. Están todos invitados hoy a las 8 de la noche para la inauguración. Terminó. Ahí terminó, lo que pasa es que la levantamos en vivo y nuestra compañera ya había empezado hace un ratito. Así que están invitados. Era todo lo que teníamos para contarles hoy desde las 8 de la noche allí, en el lugar, en Goti y Autovía. Se estrenará después de la llegada de la semana pasada de los últimos modelos de dinosaurios. Se estrenará hoy. Vos sabés que para darle tiempo a Brian que le agarre el inicio el móvil, nos pasó algo bastante particular con esto en el diario. ¿Qué pasó? Yo no sé cuántos parques de dinosaurio hay en el país, si hay muchos. Ay, la verdad que la parte que yo conozco no conozco Me ninguno. parece que no, ¿eh? Es bastante novedoso. Parques, No es que, parques, me parece que así como este. no. Hay dinosaurios en exposición. Hay uno, me parece, en San Juan. Claro. Ahora que me acuerdo. No sé de dónde sacaron la idea, pero bueno, el chico que le presenta el pibito, claro. pero digamos, o sea, si copiaron el modelo de algún Sí. lado. Pues después está el Patagoniusaurus. Sí, Entreleu. Entreleu. Es uno solo, no es un parque. Claro, donde te roban igual. Pasaste, estacionaste y te roban. Servidores de señal, sí. todo. Hubo ya varios robos. Sí. Y el Bridasaurio, ¿ustedes lo conocen el Bridasaurio? ¿Eso dónde es? ¿En Es que está acá Las Heras? en Las Heras. Ajá, Está hecho no con conozco. bridas de petróleo, de actividad petrolera. Con bridas, caños, Bridasaurio. Mirá. No lo vi. Me parece que en principio de los 90 está el Bridasaurio. Claro. Bueno, lo que quiere contar era que esto lo publicó en el diario, lo publicamos, la persona que lo publicó en particular fue Claudia, pero bueno, el detalle es que Google te toma para viralizar noticias, título y foto, nada más. Sí. Y el título de Claudia estaba muy bien, pone el 2 de octubre inauguran el Parque de los Dinosaurios, o la plaza, el parque, ¿no? Sí. La cuestión es que va camino a 500.000 visitas. Porque se ve que mucha gente en Google no te dice en la volanta ni en ningún lado. Si no entras a la nota no te dice dónde es. Ajá, claro. Entonces se ve que mucha gente se comió el viaje de que en su ciudad o muy cerquita inauguraban un parque de dinosaurios. Sí, entrar. Y entran, se ve que es novedoso el parque. Se ve que es novedoso el parque porque en cantidad, más gente de la que vive en nuestra provincia leyó la noticia. Claramente. Es más, Claudia ya puede darse por hecho por este mes y no trabajar cantidad más. de visitas ya cumplió. No, mentira, Claudia. Con lo cual, digamos, se ve que preguntaba si es novedoso porque que una sola visita que una sola noticia ya vaya a medio millón de visitas, es porque es novedoso, digamos. Y evidentemente la noticia ya se viralizó a nivel nacional y hay mucha gente que entra a mirarla para ver dónde van a inaugurar un parque de dinosaurios. Mirá vos, están todos ávidos. Igual tiene que ver mucho con el segmento etario de niños, ¿no? Niños y niñas que están muy ávidos siempre de conocer y de descubrir. Será entonces, imagino, un gran punto atractivo de nuestra ciudad. Aparte queda en la entrada, va a estar bueno. Y están muy bien hechos las figuras, porque también puede ser, viste, que puede pasar que el dinosaurio parece el de Fafafita, pero no, acá están muy bien hechos, muy buenos. De hecho, ayer pasé justamente con mi sobrina y me preguntaba cuándo inaugurarían. Así que hoy, 20 horas, estará disponible el nuevo parque de dinosaurios para conocerlo. Y está Brian igual. También. Estará Brian, exhibirán la última Copa Libertadores de Racing y de Independiente. Menos mal que no es de político, porque tenemos varios. Dice Javi que en Temaiken puede ser, hay dinosaurios con ruido y movimiento. En Tecnópolis, en Tecnópolis igual, en Tecnópolis estaba muy real lo de Tecnópolis, que ahora no sé si siguen estando, pero eran muy reales los dinosaurios que había allí, así que, y que tenían movimiento, como bien decía. Pero bueno, de este estilo, aparentemente es el primero, al menos en esta región, porque había mucha gente interesada
en saber qué onda. Escuchamos a Cari, así nos vamos despidiendo de este envío. Porque, hola, buen día. Porque es para los más chiquitos la posibilidad de subirse a los dinosaurios. No me va a dar, no me va a dar. Bueno, hoy a las 20 inaugura, todo listo para esa inauguración, para esa apertura que va a ser esta tarde. Como les mostrábamos el viernes pasado, se trabajaba en la instalación de las últimas figuras aquí en este parque de los dinosaurios. Uno de ellos había sido el mamut, que compartimos con ustedes que nos siguen a través de nuestras plataformas, a través del Face. Ahora lo estamos mostrando. Y ahora vamos a compartir con ustedes el último que fue instalado. También con la cartelería informativa. Prohibido subirse, dice, ¿eh? Para Juanfer, que me decía que me suba alguno de los dinosaurios. No se puede. Ahí está, se ven realmente muy lindos, son figuras que están muy bien logradas y que seguramente van a disfrutar los más chiquitos. Abre hoy 8 de la noche y por eso desde el municipio se ha invitado a toda la comunidad a que participe, a que venga a el acto de inauguración que va a encabezar el intendente de la ciudad. Está este volcán que han creado aquí. Y todo listo para la inauguración de esta tarde-noche. Como les decíamos, consultamos por las dudas. Hola, buen día, por la lluvia que está pronosticada, pero nos decían que por ahora sigue todo normalmente para la inauguración que se espera para hoy a las 20 horas. Recordamos que esto fue idea de un niño de aquí de la ciudad que le trasladó su inquietud, su idea, su deseo al intendente Pablo Grasso y comenzaron a darle forma a este espacio de recreación que está ubicado frente a la autovía 17 de octubre, autovía Igoti, y que después de unos cuantos meses de trabajo, de la instalación de cada una de estas figuras, esta tarde-noche se va a inaugurar. Allí pasaba Karina Taverne, nuestra compañera, que nos aclara que consultó si por lluvia había algún tipo de reserva o de Sí. suspensión eventual y dijo que le explicaron que no se suspende por lluvia porque hay lluvia pronosticada, no es que estemos instando al aguacero, sino que está pronosticado según el Servicio Meteorológico Nacional y obviamente era menester poder consultar al respecto y así lo hizo nuestra compañera que completa la información de esta manera y que nos está escribiendo. Me dice por ahora, el bridiasaurio está en pico truncado, ¿En pico no truncado? en las ceras, no Bueno. dice Beto, así que le mandamos un abrazo grande también para Claudia Rataro que está escuchando este Beto lo habrá video visto. desde su casa. ¿Cómo? Beto lo habrá visto, ¿no? Lo vio vivo. ¿Vivo? Sí, lo vio vivo. Lo Ah. vio mientras venía caminando por las llanuras Fue por comer Telegram. patagónicas.
Estaban tomando unos mates ahí, Que anote, en la puerta de la mirá que cueva. está anotando el conductor Sí. de fuera de contexto No después. te preocupes, capaz que te defiendo, pero Están todavía. volviendo ustedes a ser migas porque estaban bastante, había una interna acá. Lo que pasa, nosotros somos como el peronismo, cuando nos conviene estamos aliados, cuando no Claro. nos enfrentamos. Es Ya que un están, poco lo así. pueden ayudar a instaurrarte, que está bastante complicado. No, no, no. En esa No, no. hijo Ni Ramón. con una bolsa de whisky. No, Bueno, ahora olvídate, está de las hasta las últimas manos. novedades es que, y era obvio que iba a pasar esto, ahora lo denunciaron por enriquecimiento ilícito. Y porque sí, es demasiado obvio lo que está haciendo, ¿no? Él cobra determinada cantidad de plata Sí, y vive, hacen Sí. la cuenta, ¿no? y vive como si cobrara 58 sueldos del que declaró, digamos. De hecho, su separación se hablan de 40 millones de dólares. Ujú. Sí. 40 millones $10. Me de pasó dólares. parecido una vez que estaba comiendo un sándwich de milanesa en un local comercial un 27 de mes y me dijeron, ¿cómo hiciste para comprar ese sándwich de milanesa? Claro. ¿Vos cobras Claro, tanto? él declaró que gana poco más, 330.000 creo que es. 330, Ujú. 300, pone 340.000 pesos y paga una separación por 40 millones de pesos y ahora aparece en un yate con todo lo que Y Sí, vive, bueno, ¿no? entonces, $150.000 dicen que más o menos es el costo de todo su Sí, viajecito. y así que fue denunciado por enriquecimiento ilícito y también cae Jessica Sirio en este quilombo ahora. Mira, ex oh, esposa Jessica Sirio Claro, de este hombre. por supuesto cobro de este dinero, dónde, si para ver si es así, si dónde lo cobró, cómo lo cobró, Ujú. y bienes también y que tiene ella de cuando fue pareja de él, 10 años, con una Ujú. hija, Igual ahí como que ella tiene mucho para salir airosa, para ¿no? No zafar, sé, él me lo regaló o él me lo claro, dio o él... tiene, Ni ahorra idea. mucho. ¿Se sí, acuerdan de lo que pasó con Ileana Calabró y su esposo mm, también? Digamos Sí. que ella dijo que no tenía ni idea de los sí. movimientos de su esposo ¿Cómo lo y debe zafó. estar puteando Siria, no? Debe decir, mira este boludo, era el quilombo que nos metió por... Sí, sea media, porque también se vio beneficiada de alguna manera de Sí, esa sí, vida, ¿no? Claro. Acusará que no sabe que de dónde vienen los fondos, etcétera, claro. etcétera, pero Pero bueno, es un kilombito que le cae de arriba, digamos. ¿Qué claramente. lío tiene plato de leche vacía? Sí. Así que, bueno, es una de las novedades. La otra es que Cristina pidió la anulación de lo que fue, El levantamiento de claro, sobreseimiento ella sobre ella. había sido sobreseída en la causa Otesur Los Sauces, que es Sí, el lavado de dinero en hoteles de Calafate, sí, de dinero de la obra pública, de la exacto. época de Lázaro Báez. Como parte de la ruta del dinero La acá, gente ¿no? ya más o menos conoce la historia. Había sido sobreseída, se anuló ese sobreseimiento Sí, y ahora pide ella, por su defensa, la nulidad de las dos, de la causa de esa y la del acuerdo con Irán. ajá. Que son Así las dos que, que eventualmente la pondrían de vuelta contra la justicia. sí, ¿Qué pasó también en el medio? Que el Senado ratificó que Ana María Figueroa, que era la jueza que estaba, que digamos podía decidir la suerte de Cristina, siga siendo jueza. mm, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella cumplió 75 años, la retiraron, por decir de alguna manera, y los dos jueces que quedaban en ese tribunal, que está compuesto por 3 personas, o por 3 jueces, los dos que quedaban dieron lugar a que se levante el sobreseimiento de Cristina. Entonces, el kirchnerismo impulsó que esta jueza continúe en funciones porque es la que eventualmente le garantizará un poco de tranquilidad judicial a Cristina. mm, Así que pidió la nulidad de las sí, causas. pidió. Y la que quedó definitivamente desvinculada del caso, acá muy Florencia cerquita en Kirchner, ¿no? Calafate, Florencia, porque fue Ujú. sobreseída, pero fue la única por la cual el fiscal no pidió que se anule el sobreseimiento. Claro, era sobre Cristina Kirchner o Fernández y Máximo Kirchner, Máximo, ¿cierto? en inicio Florencia también, pero ahora quedó ya desvinculada, así que vamos a ver cómo avanza esta historia. Perfecto, 12:31 del mediodía. Hemos contado todo lo que nos entró en este lapso. No, me ¿Qué quedó la tiene última más? A que me ver, dejaste ¿qué contar. más tiene en realidad? Porque es importante, a partir de hoy, médicos de todo el país Sí. estén atentos, porque hay que ir con A taca-taca, ver. van a empezar a cobrar prepagos de hasta 6.000 pesos a quienes tengan prepagas en caso ¿Y de... para qué pagan la prepaga si le van a cobrar 6 Y lucas porque aparte? dicen, los médicos Malísimo. dicen que el acuerdo entre los médicos y las prepagas no alcanza para cubrir la ganancia de ellos. Entonces dice, bueno, lo que falta para la ganancia lo van a tener que poner los afiliados. Así de corta como siempre perdiendo la gente. Olvídate, olvídate. Y el que no tiene que ir a comerse 5 horas de espera en En un un hospital. hospital público. Exactamente. Así que
vayan, si tienen prepaga y van a un médico, vayan con un 6.000 de extra por las dudas. Esto, Pasen por el cajero acá la antes. caja de servicios sociales, por ejemplo, habla de 1.000, de que 1000. si son más de 1.000 tenés que denunciarlo. Pero hay otras prepagas que acá. Está OSDE, Swiss Medical, un montón Varias, de sí, sí. prepagas que funcionan por ahí bajo este mismo régimen y te puede tocar. Bueno, A no que te te- enfermes, mejor quedate tranquilito, sin hacer demasiado movimiento. Y Y sí, sos hijo. Digo, Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, que ya tiene hambre. Héctor Mancilla y Fernando Tornó, que es de Independiente, igual que Brian. Fernando Tornó, que ha tenido un saluda, buen fin de semana, aunque saluda a le Lucifer, mostraron la roja. A Lucifer. ¿Quién es Lucifer? la hija del diablo. Mirá vos, saludos para los hinchas de Racing. Saludos para Pucci también, que se quedó con ganas de tomar un Te vino. mandó un mensaje, esperá que te mandó un mensaje, A me ver, había olvidado. Me que había diga lo que quiera, empatamos. olvidado. Oh, zafado, Puchi, Nah, Mirá, sí, justo. igual fue malo el partido. No se vayan, dice, lee mi mensaje. Dice, hola Fer, mándale mis sinceras felicitaciones a Julián. Sacaron un empate, lo festejaron como un título que no tienen y no es para menos. Salieron de la zona roja, al menos Deja, por una no semana. salimos de la zona roja tampoco, así que tenemos 2 títulos, Hay otros así que no es clásicos que no hoy, tenemos título. o Sí, emparejamientos. emparejamiento. ¿Qué Para mí queda? es clásico, uno de ellos. ¿Cuál? Atlético Argentino. de Tucumán con Con Central Ferrovial. Córdoba, Sí, sí. Tiene más que ver con la historia de las provincias, ¿no? sí, más clásico regional. Sí. Y después está Godoy Cruz, ¿no? Godoy Cruz con... No sé con quién le toca. Me mató. Ni idea. Bueno, Cero clásico, no es clásico. Barraca, no sé con quién. No, Barraca Sarmiento era. Barraca Sarmiento, Galo Sarmiento, No ¿no? sé con quién va Godoy Cruz, mira, me dejaste pensando. Sí, Godoy Cruz me parece. En definitiva, un saludo para Puchi, Godoy que se Cruz quedó. con Instituto de Córdoba. Ajá. Nada que ver. Emparejamiento, nada Sí, más. claramente. 12:34. Nos despedimos hasta mañana tempranito. En un rato viene Fuera de Contexto con Claudio y Beto, así que quédate en el 100.9 del día. Chau. Tengo tanto amor que nunca me muero. Y lo bandolero y no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Torre Juanquero está blindado, perro. Soldados sin dispara que es el corazón. La sangre en la tierra es revolución. Soldados sin dispara.